pueblo de Sanando las Naciones. Hoy, me tocó tener el privilegio de estar nuevamente acá en esta plataforma para poder compartir con ustedes un tema que venía resonando en mi corazón desde hace algunos días. Y tiene que ver con el año nuevo que estamos viviendo. Es decir, nosotros entramos en un nuevo año, entramos en una nueva temporada, entramos en un nuevo tiempo para vivir. Y realmente Dios, a través de su palabra, nos dice en cada hoja de este libro cómo debemos de vivir esa vida. Pero lamentablemente no todos nosotros nos tomamos el tiempo de escudriñarla, de leerla, y entonces nos perdemos muchas veces, como dicen los pastores, principios de vida que nos podrían bendecir muchísimo, pero por no conocerlos no los podemos aplicar. Antes de entrar en lo que es el punto principal del tema que quiero compartir con ustedes hoy, quiero comentar una anécdota, o sea, algo que me tocó vivir en este año. Y fue algo muy interesante, porque en realidad, para cuando estábamos celebrando el Año Nuevo, yo tuve la oportunidad de estar sentado y platicando con un joven, que es muy particular. El muchacho estudia una maestría de teología y filosofía. Habla griego, hebreo, turco, inglés, español y creo que está comenzando a estudiar árabe. Sí, y aparte de eso está aplicando para tener un doctorado en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Es interesantísimo, ¿no? Sentarse con él es como abrir una biblioteca. Entonces, estábamos platicando y una de las cosas de las cuales hablamos fue de que cómo realmente en la Escritura refleja la grandeza de Dios. Muchas veces nosotros en nuestra vida normal y diaria naturalizamos el hecho de que Dios es el santo, es el todopoderoso, es el más que suficiente, y todos estos atributos que, como decía Luna hace un rato, aparecen reflejados en su palabra, pero muchas veces nosotros los escuchamos y como que los minimizamos un poco, los naturalizamos un poco. Y entonces él me dijo, mira esto, o escucha esto. ¿Cuál es el primer verso que aparece en la Biblia? El primer verso que aparece en la Biblia está en el libro de Génesis. Es el Génesis 1:1. O sea, todos conocemos ese versículo, lo hemos leído muchas veces. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Ok, perfecto. Si nosotros leemos ese verso en el idioma que nosotros hablamos, que es el español, nosotros vamos a sobreentender, porque obviamente claramente lo dice ahí, no hay ningún código especial de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, cuando escudriñamos en la profundidad de ese verso fue escrito en el libro de Génesis, ¿correcto? El que escribió el libro de Génesis fue Moisés, ¿correcto? Y el idioma que Moisés hablaba, aparte del egipcio, porque había sido creado por los egipcios, era el hebreo. Entonces el libro de Génesis originalmente fue escrito en hebreo. Ese mismo verso en hebreo se pronuncia así: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, en donde Bereshit quiere decir el principio, bara quiere decir creó o crear, hashamayim es los cielos y vet haaretz es la tierra. Entonces, eso dice originalmente esa escritura. La palabra clave sobre la cual quiero hacer un énfasis así, porque él me lo explicó detalladamente en esto, es creó Dios, o sea, creó, del verbo crear. Si nosotros sacamos los sinónimos del verbo crear en español, nosotros lo podemos relacionar, por ejemplo, con construir, con imaginar, con realizar algo, con darle forma a algo. ¿Sí? Es interesante en español. Sin embargo, me dice él,
el verbo crear en este contexto, en este verso, es decir, la palabra bara, quiere decir llamar a la existencia. Eso ya es diferente a todos los sinónimos que les dije antes. Dios es tan grande y tan poderoso que de la nada, del desorden y del vacío fue capaz de llamar a la existencia una creación universal que obedece a un diseño perfecto. Así de grande es Dios. Entonces, luego de comentar esa pequeña anécdota, quisiera entrar ya de lleno en la palabra que quiero compartir con ustedes. En este año nuevo, la gente se hace muchas metas. Todos los años, de hecho, la gente se hace muchas metas. Por eso le titulé a esta prédica Resoluciones. Cada año nuevo, las personas celebran su llegada, se hacen metas, se hacen resoluciones para el año nuevo. Hay de toda índole de resoluciones. Inclusive la tradición esta de comerse las uvitas y todo esto es como para, decir, hablar de forma o pensar de forma esperanzadora en cuanto al año nuevo que va a venir. Y entonces la gente se pone a escribir y a pensar: este año voy a bajar de peso, este año voy a hacer ejercicio, este año me pongo a dieta, este año me compro el carro, este año me hago esto, el otro. O sea, la lista es enorme. La lista es enorme. Lamentablemente, algunos de verdad lo logran llevar a cabo porque son disciplinados, pero otros con el paso del tiempo las olvidan. Y entonces nosotros como cristianos estamos llamados por Dios en su palabra a no ser solamente oidores olvidadizos de su palabra, sino a llevar a cabo, es decir, a practicar los principios que su palabra nos enseña. Entonces, debido a eso, para no olvidar la gracia que hemos recibido de parte de Dios, sería definitivamente bueno, más que bueno, mejor que bueno. De la misma manera que nos ponemos resoluciones en otros ámbitos de nuestra vida, ponernos resoluciones espirituales para cumplir en este año 2024. Y de eso es de lo que quiero hablarles. Antes de eso, nosotros tenemos que entender que las resoluciones básicamente son metas que nosotros nos escribimos para cumplir. Las metas nos sirven para varias cosas. Nos sirven para proporcionarnos un enfoque, es decir, si yo sé que dentro de un mes tengo que comenzar a caminar 15 minutos por la mañana, entonces eso me da una guía que yo voy a empezar a hacer eso, ¿ok? Entonces las metas sirven para proporcionarnos enfoque, ya que si nosotros no tenemos metas claras, es muy difícil como llevar una dirección ordenada, es decir, estamos más como a la deriva, ¿no? También las metas nos ayudan a medir el progreso de lo que hacemos, porque entonces nosotros decimos, de aquí a tal tiempo yo me propongo hacer esto, y entonces cuando llega ese tiempo nosotros podemos ver cuánto de eso realmente logramos y cuánto no. O sea, las metas nos ayudan a medir ese progreso que nosotros hacemos. También nos ayudan a ser más productivos, porque entonces, como tenemos metas que cumplir, utilizamos de manera más eficiente el tiempo. Y entonces eso nos hace ser más productivos. Cuando nosotros somos más productivos y vemos que estamos alcanzando las metas que nos hemos propuesto, eso nos refuerza la autoestima, porque entonces nos sentimos capaces de hacer algo. Y sobre todo, y esto es muy importante, las metas nos ayudan a reforzar un compromiso. Lamentablemente en la vida cristiana no necesariamente somos así. Y por esa razón es que en este 2024, o más bien dicho, ¿por qué no en este 2024 comenzamos a ponernos metas espirituales que nos acerquen más a Dios y que nos ayuden a vivir bajo su voluntad, que es la que es buena, agradable y perfecta, ya que Él tiene
Él tiene un propósito para la vida de todos y cada uno. Entonces, en los próximos 5 minutos vamos a hablar de qué resoluciones podemos proponernos nosotros para mejorar nuestra vida espiritual en este año 2024. Y entonces vamos a hablar de la primera. La primera es establecer una relación más cercana con Dios. Aquí quiero aclarar un detalle importante. Desde el inicio, desde la creación, desde que hubieron hombre y mujer sobre la tierra, Dios lo que desea de sus hijos es tener una relación con ellos, de papá a hijos. A lo largo del tiempo y de la historia y de las culturas y de la política y de 1000 cosas más, los hombres se han inventado religiones que te dicen un protocolo y unos dogmas que tienes que seguir si en realidad quieres acercarte a Dios. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descalifica todos y cada uno de esos intentos religiosos de buscar a Dios, porque a Dios no se le busca de esa manera. A Dios se le busca en espíritu y en verdad. Entonces, esta es la número 1, porque establecer una relación con Dios es la resolución más importante de todas de las que nos podemos proponer. Dios no solamente es nuestro creador, sino que también cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús y nos arrepentimos y la gracia de Dios nos abraza, como decía el pastor hace un rato, eso nos convierte en hijos de Dios. Y entonces ya la relación que tenemos con Él ya no es la misma como la de alguien que se encuentra apartado de Él. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscarle a Él en espíritu y en verdad. Dios se agrada de las personas que viven una vida en obediencia a su palabra. ¿Por qué razón? Porque en su palabra está su voluntad, en su palabra están sus mandamientos. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar y les dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, es un reconocimiento de que la voluntad de Dios es la que debe reinar por encima de la voluntad de nosotros. Y si nosotros le permitimos a Dios que nos haga conocer su voluntad y caminamos en su voluntad, los más beneficiados somos nosotros, porque entonces tenemos provisión, bendición, protección y vida eterna. Entonces, a Dios lo debemos buscar en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que tenemos que adorarle y conocerle por lo que Él es. Lamentablemente, como decía, hay personas que te dicen busca a Dios y haz este tipo de trueque y adórale por todo lo que Él te puede dar, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que buscar, como dice la Escritura, es el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a ser añadido si buscamos primero eso. Entonces, en el Salmo 73, versos 26 y 28, el salmista decía lo siguiente en cuanto a buscar a Dios: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Paro ahí. Mi porción es Dios para la próxima semana y ahí me olvido de Él. No, es para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Es una advertencia. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Uy, pero en cuanto a mí, decía el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Como leemos en el Salmo,
y nosotros entendemos, Dios es un papá y es un papá misericordioso, que Él está listo para acercarse a todos aquellos que lo buscan. ¿Y para qué quiere acercarse Dios a todos los que lo buscan? Quiere acercarse a los que lo buscan para salvarlos, para bendecirlos, para proveerles, para guiarlos, para protegerlos. Es decir, son incontables las bendiciones de Dios que puede obtener toda persona que se acerca con sinceridad a buscarle. Y eso es precisamente lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Los planes de Dios en nuestra vida son los mejores que nadie podía haber llegado a escribir, porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Es decir, durante la historia, nosotros leemos, inclusive en la Biblia, vemos muchos ejemplos de cómo hubo gente que, teniendo a Dios, se apartaron de Él y se inclinaron a la idolatría y a otras prácticas que a Dios no le agradan. Bueno, déjenme decirles que la sociedad moderna de nuestros días no es diferente a lo que esas personas hicieron. La única diferencia es que hoy las cosas que Dios abomina tienen otra forma, tienen un sistema de mercadeo, tienen un sistema de propaganda, tienen un sistema que te hace creer que estás bien con Dios cuando en realidad estamos haciendo todo lo que a Él no le agrada. Y quieren controlar la mente de las personas haciéndoles creer que van de la manera correcta cuando en realidad van todo lo contrario. Es decir, la estrategia del engaño se ha especializado aún más en el tiempo en el que vivimos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros nos tenemos que acercar a Dios para poder alcanzar el bien, es decir, las bendiciones de Él, que Él está dispuesto a dárnoslas en cuanto nosotros demos ese primer paso. Ahora, Salmos 145, versos 17 y 19 nos habla cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios cuando nosotros lo encontramos, lo buscamos, abrazamos su presencia. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En otras palabras, si nosotros nos acercamos a Dios y buscamos a Dios como una resolución de este año, nosotros lo que vamos a encontrar es misericordia y justicia. Porque esa es la esencia de Dios. Dice también: cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿A quiénes? A todos los que le invocan. Es decir, necesitamos hacer un ritual muy específico y muy elaborado para poder acercarnos a Dios. No, lo único que necesitamos es derramar nuestro corazón e invocarle genuinamente, porque Él está cerca y esperándonos para tener misericordia de nosotros y mostrarnos su justicia. También dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y aquí está el detalle: a todos los que le invocan de veras. Es decir, a los que lo buscamos de corazón. Eso no puede ser algo que superficial. De hecho, una persona llena de orgullo que de forma superficial trate de buscar a Dios, Dios ni siquiera lo va a escuchar, debido precisamente al orgullo y a la vanagloria. Pero si nosotros le buscamos con humildad de corazón y con verdadero arrepentimiento, Él está esperándonos para darnos precisamente su bendición y su misericordia. Dice también, para concluir esto: oirá asimismo el clamor de ellos. ¿De quiénes? De los que le invocan de veras, y los salvará. Es decir, la salvación de Dios está simplemente a un paso, pero es un paso de fe, es un paso de arrepentimiento, es un paso de conversión, es un paso de reconocimiento a la grandeza de Dios y a quién es Él. Si nosotros vemos en la historia,
En el antiguo pacto, es decir, en el antiguo Israel, estamos hablando antes del siglo I de nuestra era, los israelitas tenían una forma de encontrar a Dios, pero estaba, digámoslo así, limitada a la ciudad de Jerusalén, porque era donde se encontraba el templo de Salomón y luego el segundo templo, etcétera, pero era ahí donde el pueblo tenía que subir por lo menos una vez al año para poder presentar sus ofrendas, presentar su arrepentimiento, hacer los sacrificios por el perdón de los pecados por un año y buscar a Dios de esa manera. Sin embargo, en nuestros días, después de la obra de salvación monumental que hizo Jesús, el Hijo de Dios, Dios puede ser encontrado y Dios puede ser buscado, aún así nos encontremos en la cueva más profunda de este planeta. Hoy en día nosotros tenemos a aquel que es el camino, la verdad y la vida, el cual también es el sumo sacerdote. Él es el sumo pontífice, no el que está en Roma. Él es el verdadero sumo sacerdote eterno, el cual tiene el poder de perdonarnos, de limpiarnos y de llevar nuestras peticiones delante del trono de Dios. Este es Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías que ya vino y que está pronto a volver para todos los que le esperan. El libro de Hebreos, en el capítulo 7, versos 22 al 25, nos dice lo siguiente: por tanto, esta es una afirmación, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, refiriéndose a una comparación entre el pacto en Jesús y el pacto que Dios había hecho con Moisés en el Sinaí. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, si nos vamos a la historia antigua de Israel, vemos de que a partir del hermano de Moisés, Aarón, vino una línea sacerdotal en el cual los descendientes fueron, siendo los sumos sacerdotes del pueblo de Israel por miles de años. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía vida eterna, es decir, todos morían, tenía que venir otro. Entonces dice, llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podía continuar, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque Jesús es Dios, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, por los siglos de los siglos, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como vemos, la resolución más importante que nosotros como cristianos debemos de proponernos en la primera página del libro de notas del 2024 es acercarnos más a nuestro Padre Celestial. La segunda, que también es una resolución que está conectada, es adquiriendo y practicando el hábito de orar. Me van a decir, pero Álvaro, yo soy cristiano, se supone que yo oro. Bueno, lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, el asunto de la oración es un reto aún para todos aquellos que nos profesamos cristianos. Y eso es algo que lo tenemos que poner en el listado de las resoluciones porque realmente lo tenemos que practicar más. Como vemos, aún, como dije, en el pueblo cristiano de nuestros días, hay gente que ora poco, hay gente que ora mucho, hay gente que no ora nada, hay gente que solo ora cuando viene a la iglesia. Bien. Hay otros que
Dicen una oración rapidita cuando se despiertan, una cuando comen, una cuando se acuestan y ya. Pero el asunto es que Dios está buscando personas que oren y adoren de esta manera. La oración que Dios busca es la que se hace en todo tiempo. Se hace con gratitud. Se hace para adorarle a Él y para estar agradecido por la salvación tan grande que nosotros hemos recibido por medio del sacrificio de Jesús. En Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que, por cierto, la carta se llama Tesalonicenses porque había una ciudad en la antigua Asia Menor que se llamaba Tesalónica, y eso le pertenecía al Imperio Romano, pero generalmente la gente que vivía allí hablaba griego. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5, 17, 18, él les escribe y les dice, este es un consejo que le está dando a la iglesia que él fundó en ese lugar: orad sin cesar. No de vez en cuando, no, dice sin cesar, eso es constantemente. Dad gracias en todo. O sea que la gratitud debe de ser algo que sea una costumbre permanente. Sí, claro. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que la oración de todos los días es la voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿por qué razón es la voluntad de Dios que sus hijos, a quienes Él ha perdonado, Él ha limpiado, Él los ha destinado para salvación, oren? Porque la oración tiene muchos beneficios. La oración nos ayuda a encontrar la paz verdadera, el shalom de Dios. Y cuando nosotros tenemos eso, esto nos va a ayudar a varias cosas. Nos va a ayudar a mantenernos conectados con Dios a través de la oración en el nombre de Jesús. Es decir, si nuestra primera resolución era buscar más a Dios, obviamente lo tenemos que hacer a través de la oración también. O sea, una cosa va conectada con la otra, no pueden estar separadas. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús y oramos de manera en la que pedimos que la voluntad de Dios sea la que se haga y que el reino de Dios venga a nuestra vida, prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es abriendo la puerta del cielo en medio de nuestra casa. Y del cielo lo único que baja es bendición. Entonces, es normal que en el tiempo en el que vivimos a nosotros nos dé estrés o nos dé ansiedad por el sistema de vida que la sociedad moderna tiene. O sea, eso es algo normal. Sin embargo, a pesar de que es normal tener ansiedad y tener preocupaciones en la vida, Dios nos dice que no nos carguemos de estrés, sino que nuestras cargas se las demos a Él, porque Él es el que nos va a ayudar a llevarlas. En la Biblia, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versos 6 al 7, y les aconseja lo siguiente, y esto es un consejo que lo deberíamos atesorar todos nosotros. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, lo voy a decir en un lenguaje más actual. Hey, no se preocupen por nada. Es lo que está diciendo. Sino, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces la oración es la que me ayuda a no estar ansioso, a no estar preocupado. Qué bueno. También dice que la oración tiene que ser con acción de gracias. La gratitud es un elemento fundamental. Yo me acuerdo cuando el pastor estaba hablando acerca de la gratitud y la ingratitud. Realmente la ingratitud es algo sumamente nocivo en la vida de cualquier persona. Pero a quienes son gratos, Dios los mira con misericordia. Entonces dice, con acción de gracias.
Y si nosotros hacemos eso, como consecuencia, dice, y la paz de Dios, el shalom de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos capaces de vencer un poco la pereza y orar, buscar a Dios derramando nuestro corazón delante de su trono, es entonces cuando nuestra vida puede recibir, nuestro espíritu, nuestra alma puede recibir esa paz que viene de Dios. Esa paz que la gente normal no entiende, porque una persona puede estar pasando por circunstancias muy difíciles y tiene dos opciones: o se desespera y se deprime, o entrega sus cargas a Dios y espera con fe en Él y recibe esta paz, que alguien que se encuentra en el estado ansiolítico no lo puede entender. Entonces, no se trata de que no vamos a tener problemas. Todo mundo en esta tierra tiene problemas. Nadie está exento de eso. Lo que hace la diferencia es que si la paz de Dios, que fue el que hizo los cielos y la tierra, el que llamó las cosas a existir por medio de su palabra, si tiene el poder para hacer todo eso y además prometió que tiene cuidado de nosotros, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Entonces, nuestras oraciones, para que el Señor nos escuche, tienen algunas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y nos trasladamos en la historia a la Jerusalén o al Nazaret o al Belén del siglo I, en el tiempo en el que Jesús, Dios hecho hombre, caminó en la tierra como Emmanuel, Dios con nosotros, y nosotros nos trasladamos allá y nosotros vemos cómo, esta imagen de cómo los líderes religiosos de ese tiempo, es decir, los fariseos, les gustaba muchas veces orar y hacer sus plegarias de forma pública. Nosotros entenderíamos mejor lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él vio ese escenario, cuando Él vio esa situación. Y eso quedó registrado en la Biblia para que nosotros, aún en nuestro tiempo que estamos viviendo, aprendamos de la lección de vida que Él les dio en ese momento. Mateo capítulo 6, versos 5 y 6 dice lo siguiente: este es Jesús enseñándole a los discípulos después de haber visto la imagen de religiosos orando en público. Y les dice Jesús a sus discípulos: y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, automáticamente está calificando al quien está ahí en público, ¿no? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¡Wow! ¿Cómo ora? Miren, es un show. De cierto os digo, cuando en la Biblia sale de cierto os digo, es como una afirmación que dice: esto es la verdad. Ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios está buscando de nosotros? No es la oración: Padre, te doy gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. No, la oración que Dios está buscando de nosotros es la que nosotros dedicamos tiempo, nos metemos en un lugar donde nadie nos mire, podamos adorarle y orarle a Él en lo secreto, y Él promete que si nosotros lo hacemos, Él nos recompensará en público. Entonces, esa es la oración que nosotros tenemos que poner en la segunda línea de nuestro libro de resoluciones para el 2024, la cual está conectada con buscar a Dios. Punto número 3.
adquirir el hábito de leer a profundidad la palabra de Dios. Y esto es algo en lo que me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en el cual, créanme o no, la mayoría de la gente, especialmente la nueva generación, ha perdido el hábito de leer en sí. O sea, el hábito de leer, no estoy diciendo el hábito de leer la Biblia, estoy diciendo el hábito de leer en general. En general. Bueno, es un problema. ¿Por qué? Porque hoy en día existe tanto multimedia que es más divertido ver un video, ver una serie o ver una película que el acto de leer letras. Sin embargo, si usted lee letras, su cerebro crea imágenes de las letras que usted está leyendo. ¿Y sabía usted que eso es un ejercicio mental que proviene del Alzheimer? Es increíble, ¿no? Entonces, en una época en la cual la gente ya no lee, se lo digo por otra razón también. Una de las cosas que yo hago en mi trabajo de todos los días es trabajar en el área de mercadeo, en el área de redes sociales. Eso, yo hago también eso. Y una de las cosas que nos enseñan en cuanto a la presentación de mensajes que uno debe de colocar para que la gente los lea, es que sean realmente muy cortos, que puedan hacerse en máximo 3 oraciones. ¿Por qué? Porque como la gente no lee, simplemente si el mensaje tiene un texto muy largo que se pase de la ventana desde donde te dice lea más, nadie lo va a leer. Exactamente. Entonces, leer en profundidad la palabra de Dios no es leerla como un libro de historia, así como por encimita y después a los 5 minutos se le olvidó lo que leyó. Para leer en profundidad la palabra de Dios es necesario primero hacer los 2 pasos anteriores, es decir, buscar a Dios, orar, buscar los mensajes completos en su palabra. Por favor, cuando leamos la Biblia, no leamos un verso aislado. Un verso aislado carece de contexto. Y si usted leyó un verso aislado y lo memorizó, por ejemplo, usted agarró y dijo Juan 3:16, es muy común, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso es glorioso. Pero si usted no lee lo que sigue, usted no va a desarrollar temor de Dios. Usted va a creer a alguien que se pare en una plataforma más famosa que esta, que diga de que todos son salvos y que pueden hacer lo que les dé la gana, porque ahí dice de que de tal manera amó Dios al mundo que los dio para que se salvaran. O sea, ese es el peligro. ¿Y por qué se da ese peligro? Por no leer. Entonces, en lugar de leer versos aislados, yo les recomiendo que lean capítulos completos para que ustedes entiendan el contexto de lo que está pasando y puedan releer y releer, porque muchas veces en la primera lectura no va a encontrar todo. Este mismo muchacho con el que hablaba me dijo lo siguiente: Dios es tan grande y su sabiduría es tan infinita que nos dejó un libro que es un manual de vida. Pero en este libro no está el todo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que aunque no sepamos este libro desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 24 algo, la conclusión a la que tenemos que llegar es que Él es más grande que nosotros. Entonces, como dijimos, el punto 3 es leer la Biblia, pero leerla en profundidad. La voluntad de Dios y sus promesas
para todos aquellos que lo aman, así como los ejemplos de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y también los ejemplos de qué es lo que no tenemos que hacer, se encuentran escritos aquí. La Biblia es un conjunto de libros que fue escrito en un periodo de aproximadamente 1500 años y no se contradice porque es la palabra inspirada por Dios. Mediante su lectura, nosotros podemos aprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, y podemos aprender lecciones de vida de todos los testimonios que están escritos en este libro, los cuales no solamente son maravillosos, no solamente son bonitos, sino que sobre todo son intemporales. Así como Dios es eterno, cada lección escrita aquí es para toda la eternidad. El Salmo en el 119 al 129 y 132 dice lo siguiente. El salmista, declarando acerca de los testimonios de la Escritura, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. O sea que esto está para leerse y atesorarse, no está para leerse y olvidarse. ¿Ya? Entonces dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, porque la palabra de Dios es luz. Hace entender a los simples. No malentendamos esa oración. Lo que quiere decir es que hace entender su voluntad aún a la persona que no esté tan estudiada, porque sus mandamientos son sencillos de entender. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay que ser un doctor en teología para entender eso. Dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Eso es, deseaba tu voluntad. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y ahí me detengo. La oración de este salmista dice: mírame y ten misericordia de mí, porque Dios acostumbra a hacer eso con los que de verdad aman su nombre. Por esa razón, vuelvo y repito, buscar a Dios, orar y luego leer su palabra con contexto son las 3 resoluciones más importantes para poner en este año 2024 y creo yo que para el resto de la vida. La lectura y el aprendizaje de la palabra de Dios no solamente nos conecta con Él, no solamente nos hace entender cuál es su voluntad, sino que nos ayuda a poder recibir sus promesas de bendición en todo lo que hacemos, porque Él lo prometió. Salmos 1, del 1 al 3, dice así: bienaventurado, eso quiere decir bendito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí está. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo podemos nosotros recibir esa bendición? Mediante leer y meditar día y noche la voluntad de Dios, la cual se encuentra en su palabra. También, otro beneficio que tenemos de leer la Biblia es que la lectura de la Biblia nos exhorta, nos corrige y nos ayuda a mantener la fe aún en medio de las circunstancias difíciles. Nos respalda, nos da fuerzas, porque la palabra de Dios es viva. Esto no es una letra muerta, esto es viva. Es decir, lo que está aquí impacta nuestra alma, impacta nuestro espíritu y nos da vida.
Dice también, quiero hacer una pausa aquí. Dijimos que la lectura de la Biblia nos exhorta y nos corrige. Nos ayuda a mantener la fe aún en medio de los procesos. Hasta ahí estamos bien. Pero también nos ayuda a algo muy importante. Más bien diría yo, nos protege en algo muy importante. Nos ayuda a hablarle a los demás con conocimiento. Es decir, con la doctrina de Jesús, con la doctrina de Cristo, la doctrina correcta. ¿Por qué razón? Hoy en día existe un sinnúmero de doctrinas alrededor del mundo que básicamente yo no les llamaría ya doctrinas, sino que les llamaría mitologías y leyendas que se han hecho aún dentro de la propia iglesia cristiana. Y esto hace que las personas le crean más por decir así, a estas fábulas que a lo que realmente dice la palabra de Dios. Y el problema es porque existe gente muy hábil que puede tomar un versículo aislado, decir un montón de cosas y hacerle a la gente creer que ese versículo dijo algo que en realidad no dijo. Y cuando la gente no lee el capítulo completo y no tiene el contexto de lo que está escrito en ese verso, va a decir amén, aleluya. Entonces no es así. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia con conocimiento, con escudriñarla. En 2 Timoteo 4, 1 al 4, el apóstol Pablo, sabiendo bien que ya desde el primer siglo ya esto ya estaba pasando, es decir, usted dirá, yo creí que eso era en la época moderna. No, ya en el primer siglo, estamos hablando probablemente 20, 25 años después de la resurrección de Jesús, ya había gente inventándose cualquier tipo de doctrina hablando en el nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le aconseja lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, la que él enseñó, la doctrina correcta, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina bíblica. La pastora Amelia dijo el jueves, la fe y la doctrina que nosotros tenemos que practicar es la bíblica, no la mitológica. Dice también, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es la que está en la Biblia, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia en este contexto lo que quiere decir, habrán maestros que quieren beneficiarse a sí mismos y entonces van a tomar un verso de la Biblia, van a decir una mentira, un cuento y un montón de gente los va a seguir. Dice ahí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, si nosotros no leemos la Biblia contextualizada, corremos el peligro de que nos metan un cuento. Entonces, por esa razón es que el siguiente punto que tenemos que poner ahí es leer la Biblia, pero con profundidad, con contexto, con conocimiento. El punto número 4, ya voy terminando, solo son 10. El punto número 4 es servir a Dios y a los demás. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros tenemos el amor de Dios y no tenemos la disposición de servicio. No es posible, o sea, no es una pieza que no encaja con la otra. El servicio es parte inherente de todo cristiano que se haya convertido a Jesús. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros, tomar la decisión de convertirme en un servidor es algo que tiene que darse como un efecto, es decir, es una consecuencia de. Porque ahora yo entiendo el amor de Dios,
yo entiendo de dónde me sacó Dios, yo entiendo que me perdonó Dios. Entonces, en agradecimiento por mi parte, lo mejor que puedo hacer es estar dispuesto a servirle, porque eso es lo que realmente pone en acción, demuestra, da un testimonio de que en realidad me convertí. Y este servicio tiene que ser constante, no puede ser como las pulsaciones del corazón, porque si es fluctuante, entonces estamos en problemas. O sea, tiene que ser constante. En 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo les enseña acerca de este principio a la gente en Corinto y le dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esas dos palabras, subráyelas: firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, no puedo ir a la iglesia un domingo al mes, entonces. No creo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, aparte de que Dios nos perdona, nos limpia, nos salva, nos bendice, nos dice también que si nosotros le servimos nos va a recompensar, porque el trabajo no es en vano. O sea, es el mejor deal, el mejor trato que he visto en la vida. Entonces, servir a Dios es darle honra a Él, es priorizar a Dios. Y esto obviamente tiene un beneficio adicional, porque Dios recompensa a los que le sirven de corazón. ¿Dónde vemos esto? Bueno, el apóstol Juan en el capítulo 14, verso 26 lo expresa de esta manera: si alguno me sirve, sígame. Y este es Jesús hablando. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hago una pausa. ¿A dónde está Jesús? A la diestra del trono de Dios en el cielo. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. ¿Ya vieron la dimensión de lo que esa promesa representa? Dice también: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A ver, la honra que nosotros le podemos llevar a Dios es sumamente limitada, porque nosotros somos seres completamente finitos, es decir, chiquitos. ¿Ya? Pero la honra del Creador del universo, la honra de Él, o sea, es inimaginable. Entonces, el servir a Dios y el servir a los demás realmente es el siguiente punto que tengo que anotar como propósito del año 2024, como una de mis resoluciones importantes. Y si se dan cuenta, desde la primera hasta la cuarta que vamos ya, una va dependiendo de la otra. Si nos acercamos a Dios, vamos a orar más. Si oramos más, vamos a buscar su voluntad que está aquí. Si aparte de que ya reconocemos lo que hemos recibido de parte de Él, entonces en gratitud servimos. Es decir, es algo que se va dando como un efecto dominó. Voy a terminar con el número 5. Lo de los 10 era broma. El punto número 5 es que si nosotros hacemos todas esas resoluciones y nosotros las ponemos en práctica, entonces eso va a ayudarnos a crecer en la fe. Y va a ayudarnos a crecer en la fe verdadera, no en las fábulas. Entonces, para hablar sobre este último punto, les invito a todos a ponerse en pie y quiero que lo leamos juntos. Es importante entender que cuando nosotros ponemos en práctica todas y cada una de estas resoluciones, nosotros vamos a poder experimentar, vivir una vida de fe bíblica, una vida de fe basada en la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso,
esta es la vida que de verdad agrada a Dios. Y Dios recompensa a todos aquellos que lo buscan de una forma verdadera, tal y como lo leímos al comienzo. Entonces quiero que leamos juntos Hebreos 11, 1 al 6. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se acuerdan? Bará, llamar a la existencia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Les invito a cerrar sus ojos, poner su mano en el corazón y oren conmigo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu protección, por tu bendición. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a poder vivir este 2024 con resoluciones espirituales que tengan como consecuencia el poder acercarnos más a ti, el poder buscarte en oración, el poder leer con entendimiento tu palabra, la cual nos llevará a aumentar nuestra fe y el servir en tu obra y a los demás. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento en este año pasado nos hemos enfriado o nos hemos alejado de ti. Queremos volver a tus brazos, a abrazar tu presencia, como decía el pastor hace un rato, a poder, Señor, reencontrarnos contigo, sabiendo que tú, Dios, nos estás esperando. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.